Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video recopilatorio de teorías, en el que les presento un conjunto de teorías de One Piece previamente publicadas en este canal con alguna temática específica, y en esta ocasión me centraré en la ruta de Log Pose y las islas en One Piece, los misterios que están detrás de islas misteriosas como Laugh Tale y God Valley, así como el posible plan trazado por Joy Boy para su futuro sucesor y el sitio al que apuntan los 4 Road Poneglyphs. Espero que disfrutes el video. Agradeceré mucho tu like si ese fue el caso y que te suscribas al canal para más teorías de One Piece. Vamos a comenzar. El mundo de One Piece funciona de formas muy extrañas y la geografía es una de ellas. Está dividido en 4 regiones oceánicas por 2 estructuras inusuales, un continente que divide el planeta a la mitad y es llamado Red Line, y 2 regiones del océano que corren paralelas entre sí y perpendiculares a la Red Line, llamadas Calm Belts, las cuales encasillan la región marítima conocida como Gran Línea. De entrada, esta disposición es bastante extraña y muchas cosas pueden hablarse de ella, pero en este video quiero enfocarme en un punto específico, que es el funcionamiento de los campos magnéticos en la Gran Línea y cómo estos podrían estar relacionados con uno de los misterios más grandes en el mundo de One Piece, la ubicación de Laugh Tale. Vamos a empezar por un dato sencillo. El mundo de One Piece en general se comporta exactamente igual como nuestro planeta, es decir, tiene polaridad magnética, un polo norte y un polo sur. Y esto es simple de saber, pues fuera de la Gran Línea, una brújula es suficiente para orientarse en mar abierto, aunado a que los 4 blues reciben su nombre de los 4 puntos cardinales, los cuales no existirían sin una polaridad magnética. Antes de continuar, quiero mostrarles brevemente cómo es que una brújula permite la orientación respecto a los polos magnéticos de la Tierra. Así como con la electricidad hay cargas positiva y negativa, en el magnetismo tenemos un polo norte y un polo sur. Los polos opuestos se atraen y los polos iguales se repelen. La regla es simple, pero hay algo interesante. A diferencia de la electricidad, en el magnetismo no hay monopolos. Me explico. En la naturaleza es posible tener objetos cuya carga neta sea solo positiva o negativa, como es el caso de los electrones negativos y de los protones positivos en los átomos. A eso le llamamos un monopolo. Pero en magnetismo no podemos aislar el polo norte del sur. Un imán siempre tendrá en un extremo un polo norte y en el otro un polo sur. Y así para cualquier objeto magnetizado, siempre serán dipolos al menos, pero jamás monopolos. Entonces, al ser la Tierra un dipolo de este tipo, posee un campo magnético en toda su extensión que le da polaridad. Imaginemos este campo magnético como flechas que van desde el polo norte hacia el polo sur. Entonces, si nosotros ponemos otro objeto magnetizado en este campo, como por ejemplo una aguja, pasa lo siguiente. Recordemos que la aguja también sería un dipolo. Entonces, cargas opuestas se atraen, iguales se repelen, va a ocasionar que el polo norte de la aguja se oriente al sur magnético de la Tierra y viceversa. Entonces se va a alinear. Y así es como funciona una brújula. En la Gran Línea, sin embargo, pasa algo extraño. Al cruzar la Reverse Mountain, la brújula empieza a girar sin control. Y la explicación que nos dan en el manga es que las islas de ese lugar causan una anomalía magnética que hace que la brújula se confunda. Y de una vez les digo, en la vida real no pasaría eso. La única forma de que la brújula girara es que haya un campo magnético que se esté moviendo alrededor de ella, y eso es la que la haga girar. Si One Piece fuera el mundo real, la brújula en la Gran Línea simplemente apuntaría a algún lugar que no es el norte, producto de la suma de todos los campos magnéticos de las islas de la región. Así que hay que aclarar un punto en el que la física de One Piece funciona distinto del mundo real. Cuando hay una influencia de varios campos magnéticos en One Piece, la brújula gira sin control. Vamos a dejar esto un poco de lado por el momento y analicemos otro punto importante. La Gran Línea tiene polaridad. Una vez que conocemos a Crocus, él nos explica el funcionamiento del Log Pose. Estando en una isla, el log se adapta a ella y entonces permite apuntar a la isla siguiente. En mi opinión, esto es básicamente lo que hacía una brújula, pero con una diferencia. El Log Pose, al estar en una isla, se adapta. Esto quiere decir, ignora el campo magnético de esta isla y entonces puede detectar el de la isla que sigue. Noten como el Log Pose tiene una aguja con su polo norte y su polo sur.
Y también noten cómo siempre la dirección a seguir es la misma, es aquella a la que apunta el extremo de color rojo. Eso significa que en la gran línea siempre estamos viajando con una polaridad definida, es decir, en la dirección magnética del polo de la punta roja de la aguja del logpost. Es decir, todas las islas, o bueno, la mayoría, son dipolos magnéticos, con uno de los polos orientado hacia la Reverse Mountain y el otro hacia la isla Gyojin, hablando de las islas de la primera parte. Y eso es interesante por una razón. ¿Por qué todas las islas tienen exactamente esa misma orientación? Déjenme explicarme mejor. Imaginen que ustedes avientan un montón de imanes que van a representar a las islas, y los avientan al azar en una franja, como la gran línea. Estos imanes están más o menos lejos entre sí. Los imanes, entonces, si los aventamos al azar, se van a acomodar de diferentes formas con orientaciones diferentes. Esto no se parece nada a la realidad de la gran línea. Si quisiéramos orientarlos nosotros, pero sin acomodarlos a mano uno a uno, podemos hacer algo simple, suponiendo claro que los imanes no se pueden mover de su lugar, que están fijos. Bueno, basta con que coloquemos un monopolo magnético al inicio o al final de la franja. Es más, la Tierra es circular, así que el inicio y el final de la franja es lo mismo. Eso va a crear un campo magnético inmediatamente, que como con las brújulas, va a darle una polaridad a los imanes. Y entonces, todos estos imanes que representan a las islas, se van a orientar de la misma manera, con su polo norte hacia el mismo lado, su polo sur hacia el mismo lado. Esto ya se parece a la gran línea. Pero hay un problema. ¿Recuerdan que no puede haber monopolos magnéticos? Bueno, eso es en la realidad. ¿Qué tal si en One Piece sí hay uno? Y aquí mi primer punto. Ese enorme monopolo magnético que le da sentido a la gran línea es la Reverse Mountain. En mi opinión, esta montaña debe ser la responsable de que exista una ruta de logpost en primer lugar. Pues si no hubiera algo así, las islas se hubieran acomodado magnéticamente de formas aleatorias y no se podría viajar entre ellas. El que sea monopolo es importante y más adelante van a ver por qué. Entonces, la cosa va así. Los Mugiwara llegan a la gran línea, adaptan su logpost y entonces el norte de la aguja apunta hacia el polo sur de Whiskey Peak. Recuerden, polos opuestos se atraen. Llegan a esa isla, el log se adapta y ahora apunta al polo sur de Little Garden. Y así sucesivamente. Esto funciona no solo para islas a nivel del mar, sino también para islas a 10.000 metros por encima o por debajo. Lo interesante va a venir cuando lleguemos a Roadstar. Y aquí sabemos de Roger que las agujas del logpost van a girar sin control. ¿Por qué es eso? Bueno, contemplen esto. Todo el camino de la gran línea esencialmente ha consistido en alejarse cada vez más de la Reverse Mountain hasta llegar a la isla Gyojin. Y cuando llegamos al Nuevo Mundo, la aventura comienza a ser distinta. Ahora cada vez más nos acercamos a la Reverse Mountain. Y recuerden, el norte de la aguja siempre apunta hacia el sur de la isla siguiente. ¿Qué pasa cuando llegamos a Roadstar entonces? Bueno, mi opinión es que ahora sí estamos muy cerca de la Reverse Mountain, pero no solo eso, esta montaña es un enorme polo norte, es un monopolo, recuerdan. Es decir, cuando el log registra Roadstar, lo que registra ahora, a donde va a apuntar, no es el siguiente polo sur en el camino, sino que lo que detecta es un enorme polo norte de esta montaña. El log entonces no puede apuntar en el sentido habitual porque aquí la polaridad se ha invertido. Entonces se confunde. ¿Y qué pasa en One Piece? Cuando una brújula se confunde, gira sin control. Con esto no estoy diciendo que Laugh Tale no tenga un campo magnético, simplemente que el de la Reverse Mountain es demasiado grande y potente en comparación con el de la mítica isla final, que lo enmascara. De hecho, dado que Laugh Tale está muy cerca de la Reverse Mountain, lo lógico sería que tal vez esta isla obedece el campo magnético de esa región y entonces su polo norte apunta hacia el sur del resto de las islas, es decir, la polaridad más allá de Roadstar está invertida. De ahí la confusión del logpost y también el nombre de la Reverse Mountain. Aquí quiero hacer notar algo. ¿Recuerdan que Vivi dijo en el capítulo 115 que la región de la Gran Línea inicialmente es mucho más violenta que el resto del trayecto debido al choque de los campos magnéticos de las islas iniciales? Bueno, tal vez si el inicio del recorrido es muy violento,
el final también lo sea, o incluso peor, ya que hablamos del Nuevo Mundo. Y entonces, después de todo, llegar a Laughtale no es difícil por cuestiones en realidad muy místicas, sino por anomalías magnéticas y climáticas imposibles de navegar sin un rumbo definido. Probablemente estés pensando que es una explicación rebuscada e improbable en el mundo de One Piece, pero aquí quiero destacar algo. En el mundo real, hay un mineral que naturalmente puede estar magnetizado. Químicamente se le llama óxido ferroso férrico y coloquialmente es conocido como magnetita, e históricamente ha sido utilizado desde hace milenios para hacer brújulas. El nombre de los fragmentos de magnetita, cuando están magnetizados, es conocido como piedras de imán, pero en inglés se traduce como lodestones. Así es, tal como la isla Lodestar. Así que esta es mi última predicción para esta teoría magnética. De alguna manera, para llegar a Laughtale, es necesario fabricar un sistema de dirección diferente y para eso se necesita una piedra llamada lodestone, o tal vez Oda lo romanice como roadstone. No lo sé. Con ella es posible crear un log pose, o más bien un eternal pose que nos pueda llevar a Laughtale. Para los fans de la película Stampede, supongo que la idea va a sonar atractiva. Esparcidos por todo el mundo, se pueden encontrar en ocasiones cubos enormes indestructibles, grabados con un idioma desconocido para la mayoría. Son llamados poneglyphs, y fueron creados al final del siglo vacío, para dejar un mensaje a las futuras generaciones, mensaje que aún no es conocido por nosotros. Los miembros del Reino Antiguo, cuya identidad se perdió hace más de 800 años, fueron quienes dejaron estos mensajes, pero no sin ayuda de sus aliados. El clan Kozuki del país Guano se encargó de su creación, utilizando un método desconocido, y muchos países como el Reino Ryugu, el Ducado Mokomo y la ciudad dorada Shandora se encargaron de protegerlos para que fueran leídos por las personas indicadas en el futuro. Sin embargo, desde entonces, algunos poneglyphs han cambiado de lugar, ya sea por robos de piratas o del mismo gobierno. Como ejemplo, la familia real de Arabasta ha escondido por siglos un poneglyph en su tumba real, creyendo que así evitarían el renacimiento del arma ancestral Plutón. Otro ejemplo está en la Yonko Big Mom, quien ha recolectado algunos poneglyphs a lo largo del mundo para agregarlos a su colección en la isla Whole Cake. Otro probable caso de un poneglyph que cambió de lugar es el de aquel que se encontraba en el árbol del conocimiento en Ohara. Pero en mi opinión, creo que los mensajes de los poneglyphs tenían un orden, y que originalmente fueron dispuestos a lo largo de la gran línea siguiendo algún patrón en específico. Así, aquel que carga la voluntad de la D iría recolectando esa información hasta el momento de llegar a la penúltima isla, Roadstar, para después iniciar la búsqueda de los 4 Road Poneglyphs, los cuales lo llevarían hasta Laughtale y con ello a los Río Poneglyph, la meta final de ese largo camino por el mundo. Obviamente, dados los saqueos de piratas y el intento del gobierno por censurar el mensaje, algunos poneglyphs han cambiado de localización, y tal vez se ha perdido un poco la intención original del orden de los poneglyphs. Aún así, creo que estos artefactos, los más cruciales de ellos, eran aquellos que se encontraban protegidos por civilizaciones aliadas al Reino Antiguo. Como ejemplo, todos los Road Poneglyphs que conocemos eran resguardados, ya sea por Gyojin, Shandorians o los Samurai de Wano. Dentro de estas estructuras hay una que me llama particularmente la atención, y es una que vemos justamente durante el arco de Skypiea. Durante el capítulo 272 del manga, Robin se encontraba explorando las ruinas de la antigua ciudad dorada, Shandora. Aprendió que esta ciudad prosperó antes del siglo vacío, y cayó durante dicho periodo, pero más importante, en su exploración encontró la siguiente estructura. Robin se sorprende y la asocia con los poneglyphs, pues de hecho, parece estar formada del mismo material y además los grabados en ella corresponden al lenguaje antiguo que todos los poneglyphs tienen. Pero hay algo extraño. Todos los poneglyphs son estructuras cúbicas, que tienen en una de sus caras múltiples renglones con caracteres que cubren toda la cara. Pero esto es diferente, la estructura está embebida en una pared. Parece no tener forma de cubo y además los caracteres están dispuestos de una forma diferente a todos los demás poneglyphs conocidos. Así que la pregunta es, ¿esta estructura es realmente un poneglyph? Los integrantes de la tribu Shandia
mencionan en diversas ocasiones a lo largo de la saga que su misión era la de proteger el Poneglyph que se encuentra justo debajo de la campana dorada de Shandora, pero en ningún momento hacen referencia a esta otra estructura. ¿Por qué es esto? ¿Por qué no les interesa proteger esta pared que claramente tiene relación con los Poneglyphs? Lo más interesante es que, a diferencia de todos los demás, en este caso sí sabemos lo que hay escrito en este Poneglyph o estructura parecida a Poneglyph. Según palabras de Robin, dice: la verdad en el corazón y la boca sellada. Somos aquellos que registran la historia, juntos con el sonido de la gran campana. En el primer video de esta serie, abordé la noción de que, dado que esta estructura similar a Poneglyph alude a la campana dorada, significa que esa campana debe tener una gran importancia en el misterio del siglo vacío, pues de no haber sido así, no habría sido mencionada en este texto. En ese video especulé sobre una posible función de la campana en un ritual que dio origen a las frutas del diablo, pero tal vez la campana tiene más de un propósito. Algo que llama mucho la atención es que cuando Calgara habla de ella, dice que ellos siempre suenan la campana para enviar el mensaje "estamos aquí". Pero ¿para quién es este sonido? Los Shandians tienen no solo la misión de proteger el Poneglyph de la campana dorada, sino además lo están protegiendo para que, llegado el día, una persona elegida tome el mensaje que está escrito ahí y lo lleve hasta el fin del mundo, como escribió Roger, y como explica también Robin al jefe de los Shandians. Entonces, esto quiere decir que tal vez el propósito de sonar la campana es justamente para llamar la atención de aquella persona elegida hacia la isla de Yaya, de forma que pueda encontrar el Poneglyph. Pero hay algo extraño en esta teoría. ¿Por qué solo este Poneglyph tiene una civilización tocando una campana a diario para llamar la atención, mientras otros Poneglyphs, como el que está en Zou, justamente parece que estuvieran escondidos lo más posible, como queriendo que nadie los encontrara? ¿Por qué es necesario hacer notoria a la isla de Yaya y por consiguiente a la ciudad dorada específicamente? Si una persona está buscando los Poneglyphs, eventualmente encontrará algunos con mucho esfuerzo, pero para una persona que no está activamente buscándolos, probablemente jamás los va a encontrar. Los miembros del Reino Antiguo esperaban que alguien en el futuro conociera su historia, tal vez el heredero de la voluntad de la D, pero este heredero tendría que querer buscar estos Poneglyphs en primer lugar. Mi teoría es que la ciudad dorada es la primera parada en el camino de los Poneglyphs. Yaya era la primera isla en la gran línea en la que se suponía que se debía empezar a recolectar la información de estas estructuras. Es por esto que los Shandians tenían la tarea no solo de proteger el Poneglyph, sino de sonar la campana a diario para anunciar que ese era el sitio. Para que un aventurero del futuro llegara ahí atraído por el sonido de dicha campana, aprendiera sobre este primer Poneglyph y entonces iniciara la búsqueda de los demás por la gran línea. Y es por esta misma razón que la estructura similar a Poneglyph solo existe en Shandora. Si cada Poneglyph es el capítulo de una historia, entonces esta estructura sería el prólogo. El texto inscrito en ella no revela información de armas ancestrales ni de ninguna historia, simplemente es la introducción. La verdad en el corazón y la boca sellada. Somos aquellos que registran la historia, juntos con el sonido de la gran campana. Esta frase llevaría al aventurero del futuro hacia la campana en el centro de la ciudad y entendería que su verdadera aventura apenas comienza. Si mi teoría es correcta, entonces el Poneglyph de Shandora tenía el propósito de ser el primer Poneglyph de entre los 30 totales que hay en el mundo. Como tal, su función debería incluir el orientar a quien lo leyera hacia la siguiente isla con un Poneglyph. Y de hecho, sabemos, por lo que dice Robin, que aquí se menciona la localización de Poseidón en la isla Gyojin. Así que podríamos decir que el objetivo de Poneglyph de Shandora es dirigir a su lector hacia esa isla. Sin embargo, creo que hay algo más aquí. Creo que los creadores de los Poneglyphs los colocaron de forma que estuvieran únicamente en el camino del log post entre Yaya y la isla Gyojin. Y esto tiene sentido, pues si después de leer el Poneglyph en Yaya decides ir hacia esa isla, es bastante conveniente y lógico colocar más de ellos en el camino hacia dicha isla. Y de hecho esto tiene otra consecuencia interesante. Recordemos que la tribu Shandia, antes de ser lanzada al cielo, siempre se mostraba hostil ante embarcaciones extranjeras. Esto haría que quienes llegaran a Yaya
fueron eliminados, básicamente bloqueando la ruta del log post de la que Yaya forma parte. Solamente aquellos que sean reconocidos por los Shandians, como en su tiempo fue Noland por ejemplo, podrían registrar su log post aquí, seguir el camino de los Poneglyphs y rescatar la información en ellos. Pero obviamente este plan en específico no salió como se esperaba. La ciudad dorada fue lanzada al cielo, y la parte restante de Yaya se convirtió en un nido de piratas. Además, muchos Poneglyphs fueron cambiados de localización, así que la ruta original se perdió. Entonces, los descendientes de la gran ciudad dorada tenían una misión extremadamente importante para el futuro del mundo. Debían permanecer en las ruinas de su ciudad, alejando a todo aquel que quisiera entrar a saquearla. Pero sería una tarea ardua, pues a la vez debían hacerse notar. Debían enviar todos los días el mensaje "estamos aquí", para que en el momento en el que el heredero de la voluntad de la D pasara por esa región de la Gran Línea, fuera capaz de escuchar su mensaje y así dirigiera su curso hacia la isla de Yaya, donde se encuentran aquellos que registran la historia, juntos con el sonido de la gran campana. ¿Dónde está Ghost Valley? Esta isla llena de misterios, que fue borrada del mapa tras la batalla entre los piratas Rocks y la alianza del héroe Monkey D. Garp y el futuro del rey de los piratas, Goldie Roger, ha despertado la curiosidad de todos y múltiples teorías se han desarrollado en torno a qué había en esta isla, pero además han intentado dilucidar su localización exacta. Algunos creen que la isla sigue ahí, en el amplio mar, y otros han especulado que pudo haber sido destruida por una Buster Call, o como consecuencia del enorme choque de poder que hubo en ella. Personalmente, siempre he creído que al menos Ghost Valley está o estaba en la Gran Línea, aunque eso no se nos ha dicho, pero hasta ahora no tenía una idea firme de dónde pudiera haberse ubicado exactamente. Sin embargo, ahora que he estado leyendo el manga de nuevo, creo que llegué a una idea que me resulta satisfactoria, y que además de aportar una probable ubicación de la isla, también podría darnos algunas pistas sobre el siglo vacío. Lo que sabemos de Ghost Valley es que era una isla que probablemente los Tenryubito frecuentaban, y también sabemos que no era una isla muy conocida. Esto es evidente, pues cuando Sengoku la menciona a los marines más jóvenes, nadie había oído hablar de ella. Probablemente este sitio era un secreto para la mayoría de la gente, uno resguardado por el gobierno. Y yo me pregunto, ¿cuál es ese lugar de la Gran Línea altamente resguardado por el gobierno, perfecto para ocultar una isla? En realidad ya conocemos 3 islas con una descripción muy similar, símbolos del gobierno altamente resguardados por la marina. Estas islas son la isla judicial Enies Lobby, la mayor prisión del mundo, Impel Down, y la sede del poder máximo de la marina, Marineford. Las 3 islas están conectadas por una corriente con una inusual forma triangular llamada corriente Tarai, a la cual solo puede accederse desde una de las islas cruzando una de las 3 colosales puertas de la justicia. Mi teoría es que la isla Ghost Valley, exista o no en la actualidad, estaba ubicada en el centro de esa corriente. En mi opinión, antes del incidente que ocurrió ahí, el mapa mostraba las 3 islas más importantes del gobierno, pero además al centro de ellas se encontraba Ghost Valley. Si está ahí, eso explicaría muchas cosas. Una, justificaría perfectamente el hecho de que nadie pudiera acceder a la isla sin permiso del gobierno, pues para que una tripulación pudiera llegar, tendría que hacerlo forzosamente entrando a la corriente desde una de las 3 islas del gobierno. 2. Dada la alta dificultad de entrar a ese lugar sin autorización, obviamente planear una invasión sería extremadamente complicado, y eso sugeriría que el plan de Rocks tenía esto como mayor limitante, y eso es lo que lo llevó a reunir una tripulación extremadamente poderosa. Invadir Ghost Valley sería muy difícil, pues incluso llegar a la isla misma representa un enorme reto. Y 3. Muy probablemente eso explicaría una de las mayores incógnitas en torno al incidente de Ghost Valley, que es la alianza entre Garp y Roger. Hasta ahora, siempre hemos especulado que ambos hicieron equipo únicamente debido al gran poder que representaba la tripulación de Rocks. Y la teoría más lógica
es que Roger fuera quien tenía conocimiento del plan de Rox, y en consecuencia buscara la ayuda de Garp. ¿Pero por qué precisamente Garp? Bueno, si Ghost Valley se encuentra en el centro de la corriente que comunica a Enies Lobby, Impel Down y Marineford, custodiada por la Marina y el gobierno, entonces, para que Roger pudiera detener a Rox, necesitaría ayuda de alguien del gobierno mismo para tener acceso a ese lugar. De paso, alguien que no solo le diera entrada, sino que le ayudara a enfrentar a Rox. Y si lo pensamos así, es lo más obvio del mundo que Roger pediría ayuda a Garp. A mi parecer, todo en esta teoría encaja perfectamente, incluso cuando se nos muestra Ghost Valley en el mapa, parecería que hay varias islas rodeándolo. A pesar de que la forma de estas islas no coincide perfectamente con las antes mencionadas, ¿qué tal si esto es lo que pretenden simbolizar? Pero si nos vamos más allá, tal vez todo este asunto tiene más importancia aún. Mucha gente cree que la Gran Línea es una construcción artificial, desde los Calm Belts hasta la Red Line, y quisiera destacar algo en particular. Si los Calm Belts fueran artificiales, ¿quién los creó? Piénsenlo, son regiones del mar que flanquean a la Gran Línea, protegidas por reyes del mar, que básicamente imposibilitan la exploración de la Gran Línea si no es a través de la Rivers Mountain y la ruta de Log Post. Si no hubiera Calm Belts, la aventura para encontrar la isla final, Laugh Tale, no sería lo mismo. De hecho, Laugh Tale no sería una isla final. Así que no tiene sentido que los mismos que crearon el tesoro One Piece, Joy Boy incluido, hubieran creado los Calm Belts. Los reyes del mar los resguardan. ¿Y quién les daría esa orden si no fue Poseidón? Y además, recuerdan que Kokoro nos menciona que detrás de las puertas de la justicia hay una región sin viento, igual que los Calm Belts. Esto me lleva a pensar que la corriente Tarai y sus tres islas, Enies Lobby, Impel Down y Marineford, fueron alguna vez pertenecientes al reino antiguo y tenían otros nombres. Y entonces Ghost Valley tal vez fue en algún momento parte de ese reino, si no es que el reino antiguo mismo. Tal vez se llama Ghost Valley porque este fue el punto en el que el gobierno estableció su poder y su condición de dioses en el mundo al derrocar al reino antiguo. Hay ciertas evidencias, como la arquitectura de Marineford, que es similar a la de Wano, o la del Poneglyph que se encuentra en Impel Down, que parecen apoyar esta teoría. De paso, el hecho de que sean tres islas las que rodearan a Ghost Valley nos lleva a otro concepto, el de las tres armas ancestrales: Plutón representando a la Tierra, Poseidón al mar y Urano al cielo. Tal vez el hogar original de estas tres armas ancestrales era cada una de las islas. Impel Down, sumergido en el océano, representa al mar y a Poseidón. Enies Lobby, el lugar donde siempre está despejado, representaría al cielo, y Marineford representaría a la tierra. Las tres armas ancestrales protegerían la entrada a la corriente Tarai, donde se encontraría entonces el reino antiguo. Realmente creo que es probable que el lugar en el que Laugh Tale se ubica ya nos fue revelado, pero no estoy seguro si esto fue intencional por parte de Oda o no. Verás, si juntamos la información disponible del manga, pero también algunos detalles extra del anime, queda más que claro el sitio donde está la mítica isla Laugh Tale. Sin lugar a dudas ni interpretaciones. Así que si te interesa escuchar mi argumento, continúa viendo este video. No va a haber spoilers del manga, así que si vas al corriente con el anime, no tendrás problema alguno. Quiero empezar trayendo a la discusión el mapa de la Gran Línea. En el manga vemos por primera vez un mapa completo, podría decirse, de la Gran Línea en el capítulo 105, cuando Crocus nos explica sobre la isla final al inicio de la Gran Línea. Y en este momento podría parecer que solo es una representación, sin mucho simbolismo ni importancia, pero resulta que este mismo mapa, con precisión del 100%, vuelve a aparecer múltiples veces en la historia. Volvemos a verlo en el capítulo 498 en el arco de Shabondi, cuando Shaki nos explica que, sin importar la ruta que se tome, todos tienen que pasar por Shabondi eventualmente. Y si comparamos ambos mapas, veremos que la distribución de las islas, la forma de la Red Line, todo, absolutamente todo concuerda. Y en este momento quiero centrar la atención al final del mapa, en ese pequeño punto que está después de todas las demás islas. Ese, de acuerdo con el contexto de la explicación de Crocus,
sería Laugh Tale, o al menos así lo parece. El mismo mapa volvemos a verlo en el capítulo 820 durante el arco de Zou, y esta vez Nami habla sobre su conversación con Crocus y ese último punto se nos vuelve a mostrar, pero ahora no es un punto, es una cruz. Dada la conversación entre Inuarashi y Nami, la interpretación de esa isla podría ser que es Laugh Tale, pero también Inuarashi hace referencia a la isla previa, la cual ahora sabemos se llama Rostar, y entonces existía la pregunta: ¿qué interpretación es la correcta? ¿Ese punto final es Laugh Tale o es Rostar? La última vez que volvimos a ver el mapa fue en el capítulo 966 del manga, uno de los capítulos más importantes de la historia de One Piece. Esta vez escuchamos del mismo Roger cómo ellos llegaron a Rostar y no pudieron proseguir, y vemos de nuevo esa X. En un video de hace tiempo yo especulaba sobre que en realidad la X representaba a Rostar y la ubicación real de Laugh Tale seguía siendo un misterio. Pero ahora han cambiado las cosas. A pesar de que el manga no nos ha revelado nada nuevo, el anime sí que lo hizo, en el episodio 966, que nos marca los mismos eventos del capítulo del mismo número en el manga. Veamos cómo nos ilustra este icónico mapa el anime. Noten cómo aquí sí se nos señala explícitamente a la isla Rostar, y en una escena posterior se muestra la localización de Laugh Tale en la X, tal como en los mapas previos del manga. Es por esto que ahora creo que la isla final, Laugh Tale, está justo en ese lugar. Y sí, podemos ver que hay un punto ahí, que es una isla ordinaria, que se encuentra en el mar como todas las demás. Quiero notar un detalle especial antes de continuar, y ese es que hay una pequeña diferencia en el mapa de Laugh Tale dependiendo de la persona que narra la historia. Es un detalle menor, pero me parece muy interesante y nada coincidental. Cuando los personajes que no saben en realidad dónde está físicamente la isla y hablan de ella, como Inuarashi, Nami o Roger en el momento que platicó con Barba Blanca y Oden, el mapa que se nos muestra nos enseña una cruz en donde debería estar la isla final, pero sin mostrar la isla exactamente. Pero cuando Crocus habla de Laugh Tale, siendo una persona que sí estuvo ahí ya, o Shaki, la cual probablemente supo todo a través de Rayleigh, ya no se nos muestra una cruz, sino un punto pequeño, una isla propiamente. En mi opinión, esto no es coincidencia, sino que realmente simboliza la imagen mental y establece la diferencia entre los que saben exactamente qué es y dónde está Laugh Tale y quienes solamente especulan sobre la isla, teniendo la noción de que está al final de la gran línea. Eso quiere decir que Laugh Tale es exactamente ese pequeño punto, y hasta ahí, pasando Rostar. No parece estar en el fondo marino, no parece estar en algún satélite del espacio, solo está ahí como una isla cualquiera, al final de la gran línea como se nos prometió. Eso me lleva a pensar, entonces ¿por qué nadie ha podido llegar antes? ¿Qué clase de obstáculos le esperan a aquellos que decidan seguir su rumbo pasada la isla Rostar? En el pasado, yo especulé que podía ser que la mística isla final estuviera en un satélite en el espacio, pues así había una muy buena razón para que nadie más pudiera llegar, si no tenía el conocimiento apropiado, pero ahora eso parece ya imposible. Otros especulaban que la isla estaba en el fondo del mar, pero por la imagen en el mapa no parece ser así, ni tampoco está bajo la Reverse Mountain. Así que descartando todas esas teorías, ¿qué es lo que hace tan difícil llegar a Laugh Tale? Sinceramente, por el momento, no tengo una idea suficientemente buena para compartir. Pero ante esta nueva evidencia, quiero dejar una pequeña teoría extra. Noten cómo hay 3 islas antes de Rostar, pero solamente 2 conectan con ella. Ahora, quiero llamar la atención de otro dato del cual he hablado en el pasado, el mapa supuestamente oficial de la revista Rurubu. En ese video pasado, yo dije que no podía tomarse este mapa como una verdad canónica al 100%, y lo sigo pensando, pero creo que la ubicación de esas 3 islas finales bien podría estar representada en este mapa y probablemente el mapa de Rurubu sí está en lo correcto. Al final tenemos a Guano, a Elbaf y a Hachinosu más o menos a la misma altura. Entonces lo que se me ocurre ahora es
que las dos islas que conectan a Roadstar son justamente Guano y Elbaf, mientras que la isla, que es un callejón sin salida en la ruta de Log Post, es la isla de los piratas Hachinosu. ¿No creen que tendría mucho sentido que justamente esa isla sea un sitio de reunión de piratas extremadamente poderosos, dado que es uno de los puntos finales de la ruta de Log Post? Y además, considerando que Guano es un país aislado, y Elbaf no creo que sea precisamente una nación hospitalaria ante invasores, me haría mucho sentido que los piratas más fuertes se establecieran en esa isla mientras piensan en un plan para poder continuar su aventura. Tal vez así fue como se formó la tripulación de los piratas Rocks, la cual, recuerden, se dio en Hachinosu. Si esto es verdad, querría decir que veremos a los Mugiwara llegar a Roadstar después del final del arco de Guano, es decir, lo que sigue es un arco de transición de Roadstar. Tal vez después de la derrota de Kaido y que el clan Kozuki retome el control del país, Nami notará que las tres agujas de Log Post apuntan al mismo lugar, y entonces podremos conocer esta misteriosa isla previa a la isla final. Quiero decir para terminar que estoy consciente de que toda esa idea depende de que el equipo de animación de Toei haya interpretado el mapa de la Gran Línea correctamente, o mejor aún, lo haya confirmado con Oda. Pero yo realmente creo que con todo el esfuerzo que han estado poniendo para traernos unos capítulos excelentemente animados y con un ritmo estupendo, también han puesto extrema atención a los detalles y por tanto la isla Roadstar y a su vez Laugh Tale ya nos ha sido revelada. Y un último pequeño detalle, ¿notaron que en el capítulo 968 del anime, donde Roger llega a Laugh Tale, nos muestran el sol brillando? Esto quiere decir que en efecto uno puede ver el cielo desde esa isla. Una pista muy pequeña, pero vaya, antes de ese capítulo ni eso sabíamos. Ahora sí termino este video, espero que te haya gustado. ¿Crees que ya podemos tomar la localización exacta de la isla final como confirmada? ¿O aún debemos esperar más a ver qué sucede? En particular, yo no diría que ya se asegure en un 100%, pero sin duda la balanza se inclina hacia ese lado de acuerdo con la evidencia. Imaginemos unos años o incluso meses en el futuro. Los Mugiwara por fin obtienen los 4 Road Poneglyphs, trazan la cruz y descubren que estos apuntan no a Laugh Tale, sino a Log Town. Así es, a la isla del principio y el fin, donde el rey de los piratas, Goldie Roger, nació y murió. Si te parece que esto no tiene sentido, quédate a ver el resto del video porque al final, como yo, quedarás convencido de que el secreto para llegar a Laugh Tale no está en Enies Lobby ni en la luna, sino en Log Town. Este video no contiene spoilers del manga, así que si solo sigues el anime, puedes continuar con tranquilidad. Toda esta teoría comenzó mientras estaba revisando las portadas a color en busca de pistas y me topé con la portada del capítulo 937 titulada Planeando nuevas aventuras. Lo que llamó mi atención de aquí es que vemos lo siguiente. Usopp le muestra un mapa a Luffy marcado con una X. Nami tiene otro mapa que le muestra un loro. Zoro por su parte está leyendo un tercer mapa y en el centro Robin le señala a Chopper en un globo terráqueo una posición en una región del South Blue cercana al Calm Belt. Me pregunté, ¿será esta una referencia a los 4 puntos de los Road Poneglyphs? Pero además hay un cuchillo encajado en el globo en lo que debería de ser Log Town. Eso me hizo recordar el pueblo de Roger y noté algo en lo que nunca había puesto atención. Si analizamos la escritura de Log Town en japonés tenemos Rogu Town y curiosamente la primera parte de la palabra, Rogu, es muy similar a la pronunciación del icónico artefacto de navegación Log Post. Eso me hizo pensar, ¿qué tal si el verdadero significado de este pueblo es el pueblo Log, refiriendo a que es la primera parada para el inicio de la ruta de la Gran Línea viniendo desde el East Blue? Claro, esa sería una curiosidad interesante, pero la cosa no termina ahí. En la edición de la Shonen Jump, en la que apareció el capítulo 676 del manga de One Piece, se lanzó un pequeño libro llamado One Piece 15th Anniversary, Dive to Grand World, en celebración del 15º aniversario de la serie, y en él aparece en una de sus páginas un mapa del mundo. Lo importante para cuestión de este video es el sitio en el que aparece Log Town.
Pues el mapa nos enfatiza que este pueblo es parte de una región llamada Porustashoto, que traducido es Islas Polestar. Es decir, Locktown es una ciudad que yace en una de varias islas, que forman un archipiélago que en su conjunto se les conoce como las Islas Polestar o el archipiélago Polestar. Y Polestar en español es estrella polar. Si la temática te suena conocida, es porque la isla al final del Nuevo Mundo, Lodestar, también suele ser traducido como estrella polar o estrella guía. Locktown es conocido como el pueblo del principio y el fin, haciendo alusión a que este es el lugar en el que nació y murió Goldie Roger. Pero ¿qué tal si esto tiene otro significado y en realidad alude al hecho de que este lugar es el inicio y el fin de la ruta de los Log Posts, y es el sitio en el que se encuentra la información para llegar a la isla final Laughdale? Esta es mi teoría. Creo ahora que cada Road Poneglyph apunta a un lugar específico del mundo, sí, pero al cruzar los puntos, estos no llevan a Laughdale directamente, sino a las Islas Polestar. Después de que Roger consiguió los 4 Road Poneglyphs, vimos a su tripulación en una ciudad portuaria desconocida, en la que se sentaron a descifrar su contenido. ¿Qué tal que si para realmente extraer la información completa de los Road Poneglyphs, los piratas tuvieron que regresar al sitio de nacimiento de Roger, y la ciudad en la que están es otra de las que forman parte del archipiélago Polestar? En el manga vimos cómo Roger regresó fácilmente de su viaje de Laughdale a la isla en la que dejó a Shanks y a Baggy. Esto siempre llamó mi atención, pero ahora creo que la respuesta podría no ser tan difícil. Locktown en realidad está muy cerca del inicio de la Gran Línea, y por consiguiente, también del final. Tal vez es aquí donde se revela un secreto de cómo acceder a la Gran Línea usando la Reverse Mountain, pero de forma diferente, y así es como se accede a Laughdale. Y por supuesto, para salir de la isla final y regresar, solo tendrían que tomar el camino en reversa. Me surge una pregunta después de analizar todo esto. Entonces, ¿la ruta de Log Post y el camino a Laughdale se pensó para un habitante del East Blue? Porque el hecho de que Locktown sea la isla del principio y el fin es lógico para alguien que sale de ese mar, pero no de los otros. Si me preguntan, esto me hace sentido, pues el East Blue parece ser el mar del que han salido los personajes más importantes de la historia reciente de One Piece, y podría no ser coincidencia. No solo el protagonista Monkey D. Luffy y sus hermanos jurados, Portgas the Ace, excomandante de la segunda flota del Yonko Barba Blanca, y el primer comandante de los revolucionarios, Sabo, sino también el jefe revolucionario mismo, Monkey D. Dragon, su padre, el héroe de la Marina Garp, y el mismo rey de los piratas, Goldie Roger. Morgans incluso hace énfasis en este hecho durante el arco del Reverie y se pregunta qué tiene de especial el East Blue. Aunado a eso, este mar es hogar de la isla Dawn, que significa amanecer en inglés y obviamente está relacionada de alguna manera al concepto del amanecer que Minks como Pedro, Nekomamushi e Inuarashi han repasado una y otra vez y que de alguna manera está ligado a los Mugiwaras y a un cambio en la estructura del mundo. Y recordemos, antes de que se llamara One Piece, Eiichiro Oda nombraba a esta historia Romance Dawn. Así que ahora pienso que tal vez en el futuro vamos a tener un arco que no nos esperábamos para nada, el arco del regreso a Locktown o el arco de las Islas Polestar, donde los Mugiwara volverán una última vez al East Blue antes de emprender el camino hacia la isla final, donde descubriremos los secretos del siglo vacío, el reino antiguo, las armas ancestrales y el clan de la D. El capítulo 100 del manga de One Piece, en el que los Mugiwara salen de Locktown, se tituló La leyenda ha comenzado, y Oda mencionó en el SBS del volumen 15 que puso particular esfuerzo en que ese capítulo fuera precisamente el 100. ¿Quién sabe? Tal vez el capítulo 1100 se titulará El fin de la leyenda y nos mostrará a Luffy regresando triunfante de la isla final.